Bienvenidos, amantes de lo oscuro y lo inexplicable, a otra edición de Creepy Radio. Esta noche, les traigo un relato que no solo les helará la sangre, sino que les hará cuestionar qué tan seguros están realmente en la comodidad de sus hogares, porque lo que van a escuchar no es una simple historia, sino un testimonio de alguien que vivió en carne propia el horror que acecha en las profundidades de la noche. Imagina, si puedes, un lugar perdido en el tiempo, una ranchería olvidada entre las montañas de Zacatecas. Aquí, en la tranquilidad engañosa de la naturaleza, se esconde un mal tan antiguo como las piedras mismas. Un mal que toma forma en lo que los locales han llegado a temer y respetar por generaciones. Un espectro con el rostro de una cabra, cuyos ojos vacíos han presenciado horrores que ningún mortal debería ver. Nuestro narrador de esta noche, Eduardo G., ha decidido compartir con nosotros una experiencia que ha marcado su vida para siempre. Lo que empieza como una noche común en el rancho de su familia, se convierte en una pesadilla viviente cuando él y su familia se enfrentan a algo que desafía toda lógica y razón. Una aparición que no solo anuncia desgracias, sino que deja una cicatriz imborrable en aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. Así que, mis queridos oyentes, apaguen las luces, aseguren las puertas y prepárense para adentrarse en las sombras de El Teúl. El espectro con rostro de cabra. Hola Creepy Radio, he decidido finalmente compartir con ustedes una experiencia que me ha atormentado por más de 2 décadas. Es algo que nunca he contado a nadie fuera de mi familia cercana, no por miedo a ser juzgado, sino porque cada vez que intento recordar los detalles, un escalofrío recorre mi espalda, como si reviviera el horror de esa noche. Estoy seguro de que este relato, por más aterrador que sea para mí, puede servir para que otros comprendan que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica. Esto ocurrió en el año 2003, en un lugar llamado El Teúl, un pequeño pueblo en las montañas de Zacatecas, México. Para que comprendan mejor el contexto, les contaré un poco sobre la vida en El Teúl. Se trata de un pueblo antiguo, fundado en tiempos coloniales, rodeado de una belleza natural impresionante. Pero esa belleza oculta un lado más oscuro. Desde siempre, los ancianos del lugar han contado historias sobre apariciones, luces que se mueven solas en los cerros y extrañas criaturas que se asoman entre los árboles al caer la noche. Una de las leyendas más persistentes es la de un espectro con rostro de cabra que vaga por los alrededores. Algunos dicen que se trata de un demonio, otros de un alma en pena, pero todos coinciden en que su aparición es un mal augurio. Mi familia y yo solíamos pasar las vacaciones de Semana Santa en el rancho de mis abuelos, que se encuentra en las afueras del pueblo, rodeado de montañas y bosques. Esa Semana Santa, en particular, fue especialmente fría y sombría. Recuerdo que el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y a pino. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luz de la luna apenas lograba atravesarlas, creando sombras alargadas y tenebrosas en el suelo. La noche del 14 de abril de 2003 es una que jamás olvidaré. Eran cerca de las 11 de la noche, y mi abuelo nos pidió a mi primo y a mí que lo acompañáramos a revisar los corrales, ya que había rumores de coyotes rondando por la zona. Aunque en el fondo sentía un temor inexplicable, accedí a acompañarlo, más por la costumbre de no contradecir a mi abuelo que por valor real. Nos armamos con linternas y una vieja escopeta que siempre tenía a mano para ahuyentar a los depredadores. El camino hacia los corrales era oscuro y las sombras parecían moverse con vida propia. Mientras caminábamos, el silencio era abrumador, roto únicamente por el crujir de nuestras botas sobre la tierra y el ocasional ulular de un búho en la distancia. No hablábamos, pero podía sentir la tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando llegamos al último de los corrales, mi abuelo se detuvo de repente, levantando una mano en señal de silencio. Me detuve también,
tratando de escuchar lo que lo había alertado. Al principio no oí nada, pero luego un leve lamento, apenas audible, llegó a mis oídos. Era un sonido extraño, como un gemido largo y profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Venía desde el bosque cercano, un lugar que siempre había evitado, incluso de día. Mi abuelo, con la escopeta en mano, nos indicó que esperáramos mientras él se adentraba solo en el bosque para investigar. Mi primo y yo nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a pronunciar palabra. Recuerdo que el frío se intensificó en ese momento y el olor a tierra mojada fue reemplazado por algo mucho más desagradable, un hedor a podredumbre y azufre que me revolvió el estómago. Pasaron unos minutos que parecieron horas, hasta que finalmente vimos una figura salir de entre los árboles. Al principio pensé que era mi abuelo, pero cuando se acercó un poco más, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No era él. La figura que se acercaba era mucho más alta y delgada, envuelta en un manto negro que parecía absorber la poca luz que quedaba en la noche. Y entonces, cuando estuvo a unos pocos metros de nosotros, pude ver su rostro. Era el rostro de una cabra, pero no una cabra normal. Tenía cuernos largos y retorcidos, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, que no reflejaban la luz de la luna. Pero lo peor de todo era su expresión. Había algo profundamente humano en esos ojos, una mezcla de tristeza y malicia que me dejó paralizado de terror. Sentí como si mi corazón se detuviera, y por un momento, todo a mi alrededor dejó de existir. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar esa figura avanzar lentamente hacia nosotros. El olor se volvió insoportable, como si la propia muerte caminara hacia mí. A mi lado, mi primo cayó de rodillas, incapaz de soportar la visión que teníamos delante. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de nosotros y al voltear, vi a mi abuelo corriendo hacia nosotros con una velocidad que no debería haber sido posible para un hombre de su edad. Nos tomó del brazo a ambos y nos arrastró de vuelta al rancho, sin decir una palabra. Esa noche, mi abuelo cerró todas las puertas y ventanas y comenzó a rezar en voz baja, algo completamente fuera de su carácter. Era un hombre recio, que no creía en supersticiones ni en cuentos de viejas, pero esa noche estaba tan asustado como nosotros. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, esa expresión maliciosa que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado, pero la sensación de malestar persistía. Mi abuelo no nos explicó lo que había visto o sentido en el bosque, y nosotros no nos atrevimos a preguntarle. Pero algo había cambiado en él. Lo noté en su mirada, en la forma en que evitaba hablar del tema, como si quisiera olvidar todo lo sucedido. Unos días después, durante la noche, escuché un sonido extraño proveniente del exterior. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana, esperando ver algún animal, pero lo que vi me dejó helado. En la distancia, cerca de los árboles donde habíamos visto al espectro, una luz roja brillaba débilmente. Era una luz que no debería haber estado allí, un resplandor que parecía pulsar, como un corazón latiendo en la oscuridad. Mi primer instinto fue despertar a mi abuelo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. No sé cuánto tiempo estuve observando esa luz, pero eventualmente desapareció, dejando la noche en un silencio aún más profundo. Esa misma semana, una tragedia golpeó la familia. Un incendio devastador arrasó una parte del rancho, destruyendo los corrales y matando a todos los animales que estaban allí. Nunca se supo cómo comenzó el fuego, pero mi abuelo estaba convencido de que era una señal, una consecuencia directa de lo que habíamos visto aquella noche. Después del incendio, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y murió 2 años después.
llevándose consigo el secreto de lo que realmente vio en el bosque aquella noche. A lo largo de los años, he intentado olvidar lo sucedido, pero hay noches en las que cierro los ojos y veo nuevamente ese rostro de cabra, esos ojos oscuros que me observan desde la penumbra. A veces, cuando estoy solo, siento que no estoy realmente solo, como si algo estuviera siempre observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse nuevamente. En ocasiones, me he preguntado si al compartir esto con ustedes, podré encontrar alguna paz, o si al hablar de ello solo estaré invitando a que ese espectro regrese. Pero creo que es importante que la gente sepa que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar, y que algunas leyendas, por más antiguas que sean, tienen una base de realidad más profunda y aterradora de lo que podríamos imaginar. Espero que esta historia sea útil para su programa y agradezco la oportunidad de compartirla. Tal vez, al hacerlo, logre finalmente dejar atrás esta sombra que ha estado persiguiéndome durante tantos años. ¿Qué fue lo que Eduardo y su familia enfrentaron esa noche fatídica? ¿Una simple ilusión, una manifestación de antiguas creencias o algo mucho más oscuro? Nadie puede decirlo con certeza, pero en rincones apartados, como el Teúl, las leyendas tienen una manera particular de hacerse realidad. La historia es solo una entre muchas que circulan en los rincones más remotos de México y otros lugares del mundo, donde la presencia de entidades siniestras se ha sentido desde tiempos inmemoriales. En estos pueblos, las apariciones como la del espectro con rostro de cabra se entrelazan con antiguas creencias que apuntan a algo mucho más oscuro, la influencia de demonios o del propio diablo, rondando por aquellos lugares donde la fe y el miedo conviven en un frágil equilibrio. A lo largo de los siglos, estas entidades han sido descritas como seres que desafían la lógica y la razón, manifestándose en formas que reflejan nuestras peores pesadillas. No es casualidad que tantas comunidades rurales, apartadas de la modernidad, cuenten historias de figuras con cuernos, rostros deformados y ojos que no reflejan la luz, sino un abismo de maldad pura. Estos seres, según las leyendas, no solo traen consigo la desgracia, sino que actúan como heraldos de algo mucho peor, dejando una estela de miedo y destrucción en su camino. ¿Son estas entidades realmente demonios? ¿O son manifestaciones de algo que aún no comprendemos del todo, pero que ha acechado a la humanidad desde sus inicios? Así que, queridos oyentes, la próxima vez que escuchen sobre una aparición en un lugar remoto, recuerden que no son solo cuentos para asustar a los niños, son advertencias de un pasado lleno de misterios, donde lo inexplicable no solo es posible, sino inevitable. Manténganse atentos en todo momento, porque tal vez la próxima vez podrías ser tú el protagonista de una crónica inexplicable. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienes alguna historia que te gustaría compartir con nosotros, no dudes en enviarla al correo de contacto que está en la descripción del video. Hasta la próxima.